Orlando Harris. Buenos días. ¿Dónde está? ¿Cuál era el sofoco de Melissa? Decir que ya estaba el invitado y ahora no está. Mientras aparece Orlando Don Harris. Orlando Harris, buenos días. Ahí está, sí. Buenos días, profesor. Ahora sí me escucha bien. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí pues esta gente haciendo burla de las cosas mías. Pues. Oiga, don Orlando, ¿cuánto cuesta su desodorante? ¿El mío? Sí. No tengo idea. Ahí está. Ahí está. Lamentablemente son cosas por las que no me preocupo muy seguido. Ahí está. ¡Toma! Pero seguro no cuesta más de $20. La gente ruin anda pensando en eso. No lo sé porque realmente yo meto las cosas en el carrito, no me pongo a fijarme en el precio. Es lo que funciona, no lo que cuesta. ¡Qué felicidad! ¡Toma! Aquí me dicen por interno, yo que me sentía culpable por el mío, cuesta 10 euros, pero 25, no hombre, profe, no. 25 viene con alguien que te lo pone, seguramente. Óigame, así es. Don Orlando Harris, estamos acá en el, por fin, casco histórico, casco antiguo, casco viejo, para empezar por la parte docente, que en lo cual usted es el verdadero experto y nos hace las correcciones. Bueno, casco, de acuerdo a Castillero Calvo, él dice que no puede haber dos ciudades viejas. Por lo tanto, Panamá la Vieja y casco viejo no debe decirse. Debemos decir casco antiguo. También le podemos decir casco histórico porque es nuestro centro histórico, ¿correcto? Todas las ciudades de América, de América Latina, tienen centros históricos importantes. Algunas ya las perdieron, como en el caso de Costa Rica y Nicaragua. Nicaragua debido al terremoto ese de los años 70. Y Costa Rica porque, bueno, en algún momento prefirieron más construir estacionamientos que mantener edificios viejos, ¿no? Pero sí, todo el resto de las ciudades tienen centros históricos importantes que han pasado por altos y bajos, pero sí, puede decirle centro histórico, puede decirle casco antiguo, no puede decirle casco viejo. Porque, sí, después del canal de Panamá tengo entendido que es el lugar más visitado por los turistas, ¿no? Sí, realmente es un lugar muy bonito, muy bonito. Un lugar que impresiona. Inclusive lo que más impresiona para los que vienen de otros lugares con centros históricos es la condición en la que está, la condición de restauración que ha tenido el casco, aunque no sé si llamarle restauración, porque realmente es, de acuerdo a las leyes que existen, solamente debe ser conservada la fachada. Por dentro pueden hacer lo que quieran con eso. Eso tal vez sea un poquito delicado porque la parte interna de las casas en algunos casos se está perdiendo. Muy poca gente ha decidido mantener el interior de las casas. Por suerte también hay una serie de arquitectos restauradores de muy buena línea, formados por muy buenos profesionales, tanto nacionales como extranjeros, que sí se están dedicando a teorizar en esta cuestión de la restauración. Óigame, más adelante hablamos de restauración, porque creo que es todo un tema también. Pero hábleme un poco de este sitio en donde yo estoy emitiendo señal. Hábleme un poco del contexto histórico de esta plaza. Bueno, Plaza de Francia. Plaza de Francia. Esa plaza fue construida por Belisario Porras en algún momento en homenaje a los franceses constructores del canal. Aunque los franceses no lo construyeron, probablemente el tipo le gustaba más, se iba más hacia el lado de Francia que hacia el lado de los Estados Unidos. El asunto es que fue construido como una plaza. Las plazas tienen, el diseño de una plaza es un estilo español, o sea, un lugar abierto para ejercicios militares. Así lo que nosotros llamamos
plazas, iniciaron realmente como plazas para ejercicios militares, la Plaza Bolívar, la Plaza de la Independencia o Plaza de la Catedral, la Plaza de Francia, la Plaza Herrera, etcétera, etcétera. Pero luego con la llegada de los franceses, eso fue modificado y el concepto francés no es de plaza, es de parque. O sea, tiene veredas, tiene árboles, tiene sillas, tiene todas estas cosas. Por eso nosotros vemos que en realidad lo que nosotros llamamos plazas en la actualidad, que comenzó como plaza, en realidad son parques. Pero el lugar donde usted está tiene una cantidad de historia muy grande, comenzando por el sitio donde fusilaron a Victoriano Lorenzo, que está muy cerca de donde está usted. Además, todo se hacía en ese lugar. Yo me imagino, imagínese usted el siglo XVIII o el siglo XIX, estaban sin luz y todo lo demás. El Paseo Esteban Huertas, el lugar este tan bello que tiene usted por ahí, es el lugar donde se hacía la vida social. Probablemente todo el mundo sentado en las mismas bancas, a la misma hora, todos los días, para saludarse, para verse antes de irse y meterse en la casa, porque pues no hay luz. Después de las 7 de la noche, pues a punta de vela en la casa, esperar al día siguiente. Eso era todo lo que se podía hacer. Ahí tiene una vista de la Embajada de Francia, tan importante, hay una embajada grande, hacen muchísimos eventos durante el año. Enfrente de donde usted está también está el edificio del Ministerio de Cultura, que inició como el edificio de la Corte Suprema. En ese edificio de hecho, lo que hoy es el Teatro Anita Villalaz era donde se reunía la corte para debatir. Tiene una acústica muy buena. Me alegro que lo estén usando como teatro, porque además de la acústica es muy bonito por dentro. Pequeño, pero muy bonito. Ese comenzó a construirse, fue el último edificio que comenzó a construir el arquitecto Gennaro Ruggieri. Lamentablemente, cuando tumbaron al presidente Florencio Armodio Arosemena, a él lo echaron del país y él no lo terminó. Los últimos pisos los hizo otro arquitecto de nombre Rogelio Navarro, que también construyó la casa de al lado que ustedes pusieron hace un rato. Ahora, dígame una cosa, justo al lado, ahí en la imagen que están observando, justo al lado está esta estructura de la cual hay no sé cuántas historias. ¿Cuál de todas es la que debemos acoger como válida? Bueno, las bóvedas se usaban para todo, no solamente estaban aquí. Si usted va a Cartagena, en el castillo de San Felipe de Barajas se encuentran unas estructuras muy similares, porque pues deben haber sido construidas más o menos para las mismas fechas o de acuerdo a los estándares españoles de construcción de este tipo de estructuras. Por dentro es muy bonito, le llaman las bóvedas porque el techo de la estructura es abovedado, pues para soportar el peso de la estructura superior. Pero adentro se usaba para todo, se usaba para guardar mercancías, se pudo usar de cárcel. De hecho, ahí estuvo preso Victoriano Lorenzo mientras era juzgado y después fusilado enfrente de las estructuras esas adosado a la pared. Pero realmente esas historias de que metían a la gente, la marea subía y quedaba en agua, pues la marea nunca llegaba hasta allá arriba. No había posibilidad de que llegara allá arriba, y nada más tiene que subir y mirar hacia abajo y ver la altura que tiene eso, es imposible que eso se moje. Pero sí, se usó para todo. En la actualidad, pues, algunos de los locales los tienen como galerías. En un tiempo funcionó un restaurante ahí, no sé si todavía seguirá, pero sí es una estructura que debe dársele más importancia. Creo que debemos visitarla más, debemos llevar a nuestros muchachos, porque es necesario que ellos conozcan todas estas toda esta parte de la historia poco divulgada en nuestras escuelas. Más a la derecha, de donde están estas bóvedas que nos está describiendo Orlando Harris, hay unas
planchas que me imagino son de mármol. No sé si son como 5, 7 u 8, donde Sí, se trata de hacer una síntesis de la historia del canal desde la época de los españoles, incluso. De la sí, sí, época es correcto. Esa es la historia del Canal de Panamá desde Carlos V hasta su construcción. Pero fíjese, eso fue un concurso que se hizo aquí en Panamá y el concurso lo ganó Octavio Méndez Pereira. Y pues aparte de ganarse el premio, el documento que escribió, el ensayo que escribió, fue escrito en piedra y colocado en las paredes. Sí, eso realmente es un texto muy bonito, lamentablemente no sí, se le da mantenimiento. y se está perdiendo además. Y sí, yo creo que es hora, antes de que termine de caerse, es hora de que alguno de estos restauradores muy buenos que tenemos aquí en Panamá se encargue de darle vida de nuevo a esta obra, porque sí se va a acabar perdiendo. Usted vio que hay partes que simplemente ya se cayeron, que ya se ven los hierros que están atrás, inclusive. Y eso es la parte que a mí me... Bueno, hace un momento hablábamos de la pobre institucionalidad que hay en el Estado panameño. No en el gobierno, porque los gobiernos son pasajeros, el Estado es permanente. Y es Ujú. a lo que yo apelo, o sea, ¿cuándo vamos a tener una estructura institucional que precisamente esté pendiente de que esas planchas de mármol no se terminen de caer, de restaurarlas, de darle el mantenimiento? Porque aquí voy a meter algo que es una estricta opinión. A mí me gusta más el casco de Panamá que el de Cartagena. El de Cartagena es más grande. La muralla es mucho más grande y se puede apreciar prácticamente en toda su dimensión. Pero el de Panamá, por ser un poco más chico, siento que se disfruta más y no se siente tan comercial como se siente el de Cartagena. Pero en Bueno, no, Cartagena lo que se hay claramente hay una estrategia de mantenimiento y de atractivo, que no es que digo que en Panamá no lo hay, pero lo de allá, lo de Cartagena es agresivo, desde el punto de vista de la ofensiva del mantenimiento del casco ese de Cartagena. es correcto. El asunto es que tal vez no hacemos es porque no es lo que nos somos. Tal vez con las personas adecuadas y el presupuesto adecuado pudiéramos llegar más lejos. También lo que mencionó acerca de la parte comercial, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sí es cierto que debe ser un punto que genere recursos para ciertos grupos humanos en Panamá, cierta parte de la población que se dedica a nuestros artesanos, nuestros grupos originarios, etcétera, etcétera. Pero no podemos hacer que el casco antiguo se vuelva un mercadito. Fíjese, Panamá la Vieja tenía el mismo problema y ellos lo resolvieron con un centro, un mercado de artesanías al lado del centro de visitantes, que me parece excelente, un lugar donde están todos, donde uno puede ir, revisar todo lo que uno quiera, comprar lo que uno desea en un ambiente mucho más seguro, mucho más cómodo y respetando los monumentos históricos. Don Orlando, Dígame. recién cuando tocábamos estos temas y empezábamos a hablar del casco, Gonzalo decía aquí, pero el casco es caro. Usted hablaba recién de que el Nacional debería acercarse más, conocerlo más, valorarlo más. Para su opinión, es una de las áreas más caras para poder consumir dentro de la ciudad de Panamá? Espero que tengas todo el día para conversar sobre esto, porque este es un tema pesado, pero vamos a tratar de hacértelo corto. Existe una palabrita que se llama gentrificación. Bien, vamos a partir, aquí tenemos una cosa, el casco antiguo fue, junto con Panamá la Vieja, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Uno de los criterios que se usó es que en el centro convivían diferentes grupos humanos y diferentes clases sociales en perfecta armonía, no sé cuándo, no sé dónde, algo así, no te lo digo textual, pero de eso tenía que ver. Pero en realidad eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el casco antiguo se creó con un propósito. Cuando se quema Panamá la Vieja,
se vienen para acá. De 1671 a 1673 se construye lo que se llama la ciudad imaginada, lo que llama Castillero Calvo la ciudad imaginada. ¿Por qué la ciudad imaginada? Porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer de cero una ciudad solo para ricos y famosos, con una muralla que dejaba afuera a los pobres, a los negros, a los indígenas, a los mulatos, a los mestizos, a todo el mundo que no era rico y famoso de español, estaba afuera. Y adentro quedaron aproximadamente 300 casas y otras 60 de privadas y unas 60 y pico de casas de edificios religiosos y públicos. Pero vamos a ver, esa muralla tenía unos portones que se cerraban a las 6 de la tarde y adiós, el que no estaba adentro tenía que dormir afuera y punto. El asunto es que con el tiempo la muralla se acabó, todo lo demás, y el lugar se deterioró, se volvió prácticamente un tugurio. Lo digo así porque ese es el término que se usa en todos los centros históricos de toda América Latina. A todos les pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando llamas a algo centro histórico, le estás quitando su principal fuente de poder, que era el centro económico. El centro económico se fue para otro lado. Al irse, le quitaste la circulación de lo que lo movía y se fue deteriorando. En algún momento el lugar estuvo en muy malas condiciones, pero igual que todos los centros históricos del resto de América Latina, hubo una época donde la gente retomó la idea del casco y toda esta idea y se fue poniendo bonito. Y esta fue una de las razones, porque había gente todavía que vivía ahí de las épocas duras, de las épocas malas, ¿ok? Entonces, cuando regresan al casco, se regresa también con la mentalidad aquella de ven acá, un lugar de ricos y famosos. Ya no existe una muralla física, pero existe una muralla económica. El que no puede pagar una cena de $200 no va. El que no puede ir o comprar una casa que cueste $500,000, pues no va. Entonces, poco a poco se han ido yendo los grupos y existe ese proceso de gentrificación que hay también que ver, porque cada vez hay menos gente de los originales que vivían ahí. Originales me refiero a los originales de los años 50, 60, 70, ya prácticamente no quedan muchos. Mire lo que me dicen por acá. La no normativa de pesos, cargas y autos está dañando rápidamente las calles del casco. Los últimos gobiernos no están aplicando el master plan, poniendo a directores de la oficina de casco, o poniendo, sí, a directores de la oficina de casco a personas que no son aptas. Si quieren, no comenten. ¿Qué te puedo decir, Flor? Pero es una opinión. Creo que ahora vamos a hablar con alguien de la oficina del casco antiguo. Sí, con la directora de la oficina del casco antiguo. Gentrificación, proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Este tema, hay unos carteles por allá por la avenida A, cuando ya entras al casco, que habla de eso, de la gentrificación, pero don Orlando Harry, los originales del casco antiguo entonces eran las familias tradicionales. No, eran las familias ricas. Bueno, no pues. Solo las tradicionales. Bueno, pues llámele Rabí Blanco. Pues. Llámele Rabí Blanco para usar el término panameño más simple. 1671, 1673, cuando comienza la gente a vivir en el casco, cuando la ciudad pasa para allá, eran todos españoles todavía. Esas 300 familias eran 300 familias. Pero por eso digo, ¿cuánto, hasta más o menos hasta qué tiempo se extiende? Ya usamos el término coloquial, porque para mí es un término coloquial, no lo estoy usando de manera peyorativa. ¿Hasta qué año más o menos dura esa época donde vivían las familias que coloquialmente llamamos los panameños rabiblancos? Bueno, mire, ya le digo. Resulta que
El, el, el problema del casco era que no podía crecer en tamaño porque tenía una muralla, pero sí creció en número de personas. Así que se quemó al menos 3 veces durante el siglo XVIII. En el incendio grande quedaron entre 12 y 15 casas de pie, o sea, fue una cosa monstruosa el incendio grande, pero aún el incendio chico fue enorme. Entonces se quemaba porque, oye, casas de madera, con balcones de madera y techos de madera, no eran de madera las casas, los balcones y los techos y madera de níspero, que tenía un problema. Cuando se prendía no la podías apagar y el fuego pasaba de balcón a balcón y de techo a techo. Pero bueno, con el tiempo la gente, bien, aproximadamente en 1923 se crea el barrio de la Exposición. Ya tenemos nosotros allá Belisario Porras, creando un barrio maravilloso, de ahí a Bellavista. Entonces, los ricos y famosos de la época, pues se fueron a vivir allá, primero a Bellavista, unas casas enormes, preciosas, de piedra, que se han perdido muchas, ¿no? Porque no se reguló tampoco en su momento, y adiós, la tumbo y la vendo y construyo un edificio porque a mí no me están dando tampoco condiciones para yo mantener una casa que cuesta su mantenimiento y si al país no le interesa, a mí tampoco, ¡pum!, tumba eso, construyo un edificio. Entonces, después de eso, vendría la gente que se fue para otros barrios, que fue Punta Paitilla o Barrio, Altos del Golfo, etcétera, etcétera. Pero aproximadamente el proceso comienza de emigrar, de ahí comienzan los años 20. Para los años, 20. sí, comienza. Para los años 40 ya la cosa estaba fea, y para los años 60, que usted debe recordarlo, No, había, ¿cómo lo voy a recordar si yo nací en ese año? Cálmese. sí, pero finales de los 60, yo no estoy hablando de 1960, yo estoy hablando Yo del 60. nací en ese año y nací en este barrio, además. Bueno, y debe poder recordar más o menos las condiciones en que estaban. En los años 70, que es así, los debe recordar. Debe acordarse de que en algún tiempo fue un área peligrosa. Sí, sí, sí. Es correcto. Entonces, podríamos decir que en los años 20, la década del 20 es cuando comienza lentamente la migración de las familias tradicionales de la época, o de los rabi blancos, de los ricos y famosos, dice Harry. Empiezan a migrar hacia Bellavista, la Exposición. Bueno, pero es que había un club, el Club Unión estaba ahí. Estaba aquí, claro, que ahora es un hotel a todo lujo. Claro, y cuando se mudan el Club Unión para el Y el siguiente Club Unión, barrio. que dicho sea paso, es centenario también. Eso, creo que es de 1918. No sé, pero en este día que estuve allí, ahí vi una placa de ya es centenario. Y que Sí. hace toda la lógica con lo que Harry nos está explicando. Y el cambio que le ha dado los dos nuevos hoteles que se han instalado aquí, los de más impacto, ¿no? El Sofitel y la compañía. Yo que caminé ahora desde donde dejamos el automóvil hasta el punto de transmisión, sí pude percibir ese cambio, el ambiente de mayor turismo, de mayor presencia, Sí. de mayor movimiento de gente llegando y saliendo del hotel. Ese cambio debe haber sido interesante, Orlando. Sí, lo interesante aquí sería también respetar lo que es la estructura original, o por lo menos incluir, porque fíjate, la compañía eran las aulas de clase. Esa fue la primera universidad que se creó en Panamá, la Universidad de San Javier. Entonces, eran las aulas de clase de lo que estaba al lado, que está abandonado ahorita mismo, que era el convento, la iglesia y el convento de los jesuitas. Entonces, incluyan eso también y metan parte de la historia para que, además de ser bonito, sea didáctico. Dice nuestro buen amigo el Fulvio Linares, dice, con un presupuesto de más de 27.000 millones de dólares, ya no es desidia gubernamental, sino un crimen. Un pueblo que no valora su historia, no valora su identidad, no tiene autoestima, pues no sabe de dónde viene y mucho menos sabe para dónde va. Por eso los museos están cerrados y la Plaza de Francia desbaratada. Bueno, desbaratada no está, ¿no? No, Que pudiera estar mejor, sí. Que pudiera estar mejor, sí. tampoco Oye, podemos ser. y finalmente, don Orlando Harris, ¿casco antiguo peatonal o casco antiguo como lo tenemos?
Interesante pregunta. A mí me gustaría que fuera peatonal. Realmente me gustaría que fuera peatonal. Sería pues mucho más cómodo para todos los que van, porque además caminarlo no cuesta tanto. Pero para que eso sea realidad, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Poner qué sé yo, un tranvía que venga de la calzada Amador, usar todo ese montón de estacionamiento, dejar los carros allá con seguridad, porque también cuando llegas no tienes carro, o qué sé yo qué, y que se mueva la gente de una forma segura, expedita y eficiente para disfrutar de las bellezas del casco. Todo ese montón de iglesias, todo ese montón de plazas, los edificios, los estilos arquitectónicos que han cambiado gracias a los incendios, pues tenemos todos los estilos arquitectónicos ahí desde la época de los españoles, desde el siglo XIX. Tenemos una casa que queda del siglo XIX, que es la Casa Góngora, y el resto, todo lo que viene, todos los demás estilos, hasta por lo menos la década del 40, 50, que fueron los últimos edificios que se construyeron. Oiga, entonces podríamos hacer una dinámica que tenemos una pendiente con los oyentes en Panamá la Vieja. Sí. Podríamos hacer otra con Orlando Harry aquí en el casco. Sí, yo creo que sí podemos, debemos. Mira, yo creo que ese es mi deber como guía turístico que soy y como realmente una persona que admira a la historia y a los historiadores. De hecho, tuve excelentes profesores durante mi formación. Yo creo que es mi deber hacerlo. Yo con mucho gusto lo hago. Bueno, vamos a organizar eso. Lo que pasa es que estamos en periodo electoral, entonces todos los fines de semana de julio los tenemos ocupados transmitiendo temas políticos. En agosto debe bajar un poco la tarea para nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver. Don Orlando Harry, muchas gracias, muy amable. A la orden, siempre. Hasta luego. 8 minutos de la mañana.